de la tragedia que enluta al país por el acontecimiento lamentable del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, cuando en su interior se encontraban cientos de personas en una fiesta que se hace todos los lunes en esa discoteca, es tradicional. Que esa discoteca los lunes le llaman el lunes del Jet Set, en esta ocasión con el merenguero Ruby Pérez. A nosotros nos toca la tragedia de cerca porque una joven, 3 jóvenes del Simón Bolívar, perdieron la vida. Nidia, están ella ahí, Nidia, que es la hija de Carmita y de Frenet. Esa foto fue tomada en la misma discoteca. Desde aquí nosotros le tendemos la condolencia, que como dije, está consternado el barrio y la República Dominicana. Tan así que el señor presidente de la República emitió un decreto declarando el día 8, hoy, mañana miércoles y el jueves como luto nacional. Eventualmente con los propietarios de la discoteca Jet Set, desde el punto de vista penal, no son responsables. Ahora, ellos no podrán sustraerse de su responsabilidad civil y no podrán sustraerse de la responsabilidad porque, según se ha dicho, en ese edificio se cometieron algunas negligencias. En el año 2023 sufrió un siniestro, se procedió a ponerle parche al techo, pero no obstante a ello, a que sufrió ese siniestro, encima del techo, ya quizá un poco agrietado, se subieron nada más y nada menos que 2 plantas eléctricas. También se subieron 2 aires acondicionados y también se subió un transformador. La cantidad de personas de nombradía que hay fallecidos y heridos harán que los tribunales pues, en algún momento fallen en contra de los propietarios de esa discoteca, que si hay seguro, se demandarán los seguros, pero solidariamente hablando se demandarán a los dueños. Buenas tardes, amigas y amigos. Inicia su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Hoy es martes 8 de abril. Nosotros en Su Mundo con el Pueblo siempre agradecidos por esa fiel sintonía que ustedes nos dedican. Recuerde que estamos en los canales 101 y 1101 de Claro, en el canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 647 del Amazon Fire TV Stick. Estamos ya en el canal 67 de Telecable Central, canal 46 de Win Telecom, pero también con ustedes en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país. En el satélite UTEL para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el mundo. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Threads, como @SumundoTV y @Sumundo con el Pueblo. También desde nuestro portal web www.sumundotv.com. Y aquí ahora, desde el programa número 1 de las tardes de la televisión dominicana, me permito presentar a los compañeros que componen su espacio, Su Mundo con el Pueblo. Y es que a mi izquierda tengo a nuestro cuarto bate, el que la saca por los 411. Me refiero al buen amigo Humberto Saera. A su izquierda, el volcán de las tardes, el que no tiene pelo en la lengua, el que le dice lo que sea, donde sea, a quien sea y como sea, el doctor Leonardo Suero. Y allá al extremo, con una hermosa corbata de tono azul, traída de las montañas del Himalaya, está mi compañero de vientre, que me acompaña desde el mismo momento de la concepción, mi querido hermanito gemelo, Francisco Alcántara. Buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, José Alcántara y Francisco Alcántara y el hermano Humberto Saera. Y en ustedes tres, a esa legión de telespectadores y telespectadoras que todas las tardes nos prefieren y nos permiten entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de su canal Su Mundo TV del grupo de comunicaciones Su Mundo. Como siempre, con todos ustedes compartiremos temas locales, temas internacionales. Recordarles nueva vez que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al teléfono 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Mande su foto, mande su video, haga su llamada de cualquier sección, paraje, municipio o provincia, o naturalmente si está en el extranjero.
y está en el extranjero. Llévense del consejo del compañero William, vaya a YouTube, active la campanita, nos deja sus comentarios en la caja de comentarios, se suscribe al canal, pero también nos deja su like. El hermano Humberto Saera. Buenas tardes, Suero, equipo de Su Mundo con el Pueblo. Buenas tardes, país. Hoy, pues, nos va a tocar una tarea difícil, lamentable y triste en nuestro espacio Su Mundo con el Pueblo. Una tragedia que enluta a cientos de hogares dominicanos y que deja en entredicho si realmente en nuestro país se están haciendo las inspecciones necesarias. Bueno. José Alcántara, buenas tardes. Buenas tardes, Humberto Saera. Permitimos, ¿verdad?, la participación de Francisco Alcántara, que lo vemos ya en extremo. Alejado, Francisco. Buenas tardes, José Alcántara. Gracias, doctor Leonardo Suero, estimado Humberto Saera. Buenas tardes, República Dominicana. Y martes 8 de abril. Y nosotros, como siempre, viviendo la satisfacción que nos provoca su fiel sintonía. Hoy, como de costumbre, estaremos analizando, verificando, visibilizando esos temas que son para todo el país de importancia, hoy con los comentarios de cada uno de los panelistas desde su visión, pero con el compromiso de comentar, de analizar, siempre refugiado del lado de la verdad y sobre todo del lado del pueblo dominicano. Y quisiera iniciar con la misma pregunta, esa que ustedes ya conocen. Cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy, doctor Leonardo Suero? Bueno, el comentario que se impone esta tarde es la tragedia que enluta al país por el acontecimiento lamentable del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, cuando en su interior se encontraban cientos de personas en una fiesta que se hace todos los lunes en esa discoteca, es tradicional. Que esa discoteca los lunes le llaman el lunes del Jet Set, en esta ocasión con el merenguero Ruby Pérez. A nosotros nos toca la tragedia de cerca porque una joven que es del Simón Bolívar, 3 jóvenes del Simón Bolívar, perdieron la vida. Nidia, están ella ahí, Nidia, que es la hija de Carmita y de Frenet, ahí en la Jalisco del Simón Bolívar, pueden verla ustedes. Esa foto fue tomada en la misma discoteca. Desde aquí nosotros le tendemos la condolencia tanto a Carmita como a Frenea, a los familiares relacionados y a todo el sector Simón Bolívar, y que sea extensivo a todas las víctimas que lamentablemente fallecieron, otras salieron heridas, a ella y sus familiares. Y a Carolina Solano, hija de Carmita y de Frenea allá en el Simón Bolívar, que como dije está consternado el barrio y la República Dominicana. Tan así que el señor presidente de la República emitió un decreto declarando el día 8, hoy, mañana miércoles y el jueves como luto nacional. Pero va a durar un tiempo en que la gente se recupere. Pero sí hay que decir algunas cosas que pueden verse un poco duras. Eventualmente con los propietarios de la discoteca Jet Set y que tienen otros negocios de medios de comunicación, desde el punto de vista penal no son responsables, porque nadie quiere que pase una acción de esa naturaleza. Ahora, ellos no podrán sustraerse de su responsabilidad civil, como le establece el artículo 1382 del Código Civil de la República Dominicana. Y no podrán sustraerse de la responsabilidad porque, según se ha dicho, en ese edificio se cometieron algunas negligencias. En el año 2023 sufrió un siniestro, lo que llevaba, según los técnicos, por simple prudencia, derrumbar el edificio, demolerlo. No se hizo y se procedió a ponerle parche al techo. Pero no obstante a ello, a que sufrió ese siniestro, encima del techo, ya quizá un poco agrietado en su fortaleza por el siniestro, se subieron nada más y nada menos que 2 plantas eléctricas de un peso de varias toneladas. Pesa mucho. También se subieron 2 aires acondicionados
que pueden verlo en algunas de las fotos que aparecen, y también se subió un transformador. Todo este peso unido a lo que probablemente fue en su momento el debilitamiento del edificio. Mire uno de los aires acondicionados. Para subir eso al techo hay que buscar una grúa. Claro. Eso no pesa 3 libras. Industrial eso. Entonces esos son aire acondicionados centrales, y de esas naturalezas habían 2. Además, la planta eléctrica, que también pesan toneladas, y un transformador con el propósito de tener energía eléctrica. La cuestión es que, unida al debilitamiento que en su momento provocó el siniestro en el año 2023, la erosión que sufre naturalmente todas las edificaciones que se encuentran en la zona por el salitre del mar, sí, que golpea y va poniendo el bloque como un poco rusillo, ¿no? Y pudre, en ocasiones, pudre inclusive el acero que le sirve de anclaje o de basamenta o de plataforma al techo. Entonces, no se hicieron esas reparaciones. Hay una vecina que sale, que yo no sé si el señor director podrá en este comentario o en el de los muchachos ponerlo, para que ustedes vean que esos vecinos de alrededor del ensanche Atala, que es como se llama el ensanche que está al frente de la cervecería, donde está ubicado el YC. Hay que decir que el YC, en mi tiempo de muchacho, recuerdo que estaba lateral en la Independencia, frente a una bomba de combustible que hay ahí, que la bomba duró mucho, bueno, por decirlo, aunque se mencione la marca, hacía frontera con la Coca-Cola. Era una especie de discoteca y pizzería. Ahí empezó el YC por los años 70. Me recuerdo de manera bastante certera, porque yo trabajé en la Coca-Cola y veíamos el YC. Luego se mudó hacia el lugar donde está en el día de hoy. Entonces, esas demandas civiles probablemente prosperen, porque la cantidad de personas de nombradía que hay fallecidos y heridos harán que los tribunales pues en algún momento fallen en contra de los propietarios de esa discoteca, que si hay seguro, se demandarán los seguros, pero solidariamente hablando se demandarán a los dueños. Claro. Por millones y millones y millones. Vamos a ver qué dice la vecina, por favor. Sostengo y digo que eso, la estructura metálica que tenía 2 plantas allá arriba, tenía también transformadores, porque obviamente las discotecas funcionan con transformadores, ¿eh? Y aparte de todo eso, otras cosas que ellos pusieron, hay unidades de aire, porque ellos agrandaron. Nosotros hemos ido a la fiscalía y los niveles de decibeles de sonido sobrepasan al límite, y ha venido la fiscal aquí a cada rato, hay redadas y todo eso, y mantienen callado. ¿Y saben lo que nos dicen? Que esta es una discoteca marca país. Entonces el peso de toda esa maquinaria, todo eso se cayó ahí debido a la constante vibración que tiene eso. Las casas que están pegadas a aquel lado, yo quiero que ustedes vayan y pregunten, porque nadie de ese sector todavía ha venido aquí responsablemente, pero como yo me veo afectada con 4 tiros, entonces yo vengo aquí buscando a ustedes, la prensa. Supuestamente se había incendiado alguna vez la discoteca. La discoteca una vez tuvo un pequeño incendio. Sí, señor, es correcto. Y ellos vinieron con más fuerza. La única vez que nosotros tuvimos un poco de paz fue por pandemia. Luego de pandemia vinieron con fuerza, con 2 plantas más grandes y todo eso. ¿Cuál es su nombre, mi doña? Mi nombre es Americarina Suero Moquete. Resido en el sector El Portal, en la calle El Condado, justo detrás de esa sinvergüencería que dicen que es marca país. República Dominicana no es... Sostengo. Bueno, pueden ver ustedes la vecina próximo a la discoteca que hace su denuncia y la protesta. Pero lo que tienen que enseñar las autoridades es la última inspección que le hicieron los bomberos o la defensa civil a ese edificio. Le corresponde. Probablemente por el poder económico y hasta político que tienen esos empresarios, que en algún momento jugaron un rol determinante para la repostulación del presidente, pues pusieron al servicio del presidente los medios de comunicación que tienen. Ningún miembro
de la defensa civil o de los bomberos que le tocaría hacer la inspección iba a entrar a esa discoteca, a hacer la inspección, perdonando la redundancia del lugar, para corregir cosas por el poder político que esa gente tiene y el poder económico. Nadie ha pedido que presenten los bomberos ni la defensa civil cuándo fue la última inspección. ¿Y qué acontece y viene a ser? Hay mucho dolor, no es el momento de calceo, pero la verdad es hay que decirla. Aquí el proceder de las autoridades se detienen en las puertas de los negocios, de las plazas, de las discotecas, dependiendo del poder económico y el poder de relación que se tengan los dueños con lo que dirigen el Estado. Porque yo estoy seguro que probablemente en algún tiempo no se cumplió con ese procedimiento. Como bien señala la señora, las vibraciones, los decibeles y una cosa importante que hay que tenerle en cuenta, el jet set no tenía puerta de emergencia. Probablemente en la puerta se agolparon cientos de personas que si hubiese tenido un par de puertas de emergencia bien señalizadas para en un momento de siniestro, para un momento de terremoto, la gente sepa por dónde salir, quizá hubiese salvado la vida a un mayor número de personas. Quizá al salir la puerta en medio del tumulto, en la oscuridad, porque se fue la luz, la gente no sabía para dónde iba. Claro. Algunas personas probablemente, y esto yo estoy especulando, fallecieron a lo mejor hasta pisoteadas por los demás. Vamos a ver qué dicen las autoridades y como programa y el equipo, pues lamentamos esta situación. Y quiera Dios que en los venideros días el poder político, el poder económico que tenga un determinado propietario de un negocio no sea óbice para que las autoridades, llámese bomberos, llámese defensa civil o cualquier agencia del Estado, haga las inspecciones del lugar para que en el futuro podamos nosotros evitar que sucedan este tipo de tragedias. El hermano Humberto Saera. Suero, nada más cierto que todo lo que has venido diciendo en este día que enluta a cientos de dominicanos, al país entero. En todo lugar público, en los estadios, en los restaurantes, en las plazas comerciales y en esos centros nocturnos debería, por obligación, haber un letrero donde diga sitio de reunión, que es donde se estima deben acudir las personas en caso de presentarse cualquier tipo de situaciones, como por ejemplo la que se presentó en la noche madrugada del día de hoy. Sitio de encuentro donde al momento de presentarse cualquier situación, las personas van allí y de allí obligatoriamente debe haber mínimo una o dos rutas de evacuación, que son las puertas distintas a la entrada principal, por donde la gente pueda tener una vía de escape y pueda liberarse en un determinado momento de una situación que, como la de hoy, repetimos, no pudieron hacerlo. Suero añadía que al irse la luz y al no haber una señalización para que la gente tomara las vías alternas dentro del establecimiento para huir del lugar en una tragedia como esa, pues simple y llanamente es posible que muchos por instinto de supervivencia pues hayan arrollado a los que estaban tratando y en ese tumulto de más de 1000 personas que estimamos hayan estado allí en ese evento con el cantante Ruby Pérez, que por cierto todavía no ha aparecido. Han salido rumores en medios de comunicación, en redes sociales, de que sí, que fue al Sedimat, pero no. Su propia familia ha dicho, el mismo director del COE ha dicho, que aún no aparece el cantante Ruby Pérez. Esto, cuando hablaba Suero en su comentario sobre los decibeles, en una estructura carcomida quizás por el salitre
en una estructura debilitada por el sobrepeso, en una estructura que se ve a simple vista que ha tenido 1, 2, 3 capas de cemento una sobre otra, quizás tapando filtraciones, cubriendo o tratando de darle mayor poder con concreto para soportar un peso al que fue sometida la estructura que no estaba diseñada para ello, para ese sobrepeso de plantas eléctricas, de unidades industriales de aire acondicionado y de transformadores, como lo dijo la señora, que lamentablemente se cansó de denunciar y ahora quizás, luego de la tragedia, las autoridades escuchen, pero ya tardíamente, porque no hay nada que hacer, señores. Esta tragedia, yo escuché en un programa a una senadora, iniciando la tarde de hoy, que se solidarizaba con la familia Espaillá. ¿Es con ella que usted tiene que solidarizarse, senadora, o es con el pueblo dominicano que sufrió los embates y fue víctima de la negligencia por las autoridades que no cumplieron el rol de inspeccionar y autorizaron? Porque alguien tiene, como lo dijo Suero, que responsabilizarse. Los bomberos tienen que haber hecho sus inspecciones. La misma municipalidad tiene un departamento que se encarga también de inspeccionar obras y de ver si están en el adecuado estado para seguir sus procesos operativos para evitar justamente este tipo de tragedias. ¿A quién se va a responsabilizar de este lamentable suceso? No queremos nosotros aprovecharnos vilmente, como hacen algunos, para lograr un nivel de mayor aceptación o no. Aquí simple y llanamente, en Su Mundo con el Pueblo, en el canal, en Su Mundo TV, en toda la estructura de Multimedia Su Mundo, lo único que hacemos es siempre estar al lado de los desposeídos, al lado del pueblo dominicano, que requiere de una voz que le escuche y que transporte sus necesidades hacia las autoridades de este país. Ya basta. Esta es la alerta definitiva para que ya se acabe aquel compadrazgo de influencias y de manejos de dineros que pasan por debajo de la mesa muchas veces. Situaciones como la de Jet Set, como le decía la señora, se cansó de denunciarlo y nadie le escuchó. En fiscalía, según aporta en su información la señora, lo único que le dijeron que no podían hacer nada porque esa era una discoteca marca país. El país quedó marcado. La discoteca no es marca país. Nuestra nación hoy quedó marcada por la negligencia de las autoridades competentes. Y vamos a ver quién le pone el cascabel al gato. José Alcántara. Gracias, Humberto Saera. Me uno en todas sus partes a ese comentario que haces. Quiero antes de mi comentario que podamos conectar con este boletín noticioso que nos tiene Eva Santana a propósito de esta tragedia y que ofrece información respecto al artista que hacía su presentación en el Jet Set, el merenguero Ruby Pérez. Adelante, señor director. Así es, muchísimas gracias. Nosotros continuamos dándole una amplia cobertura de este lamentable hecho, el derrumbe que ocurrió la madrugada de este martes en la discoteca Jet Set. Como ustedes pueden ver en las imágenes, todavía los organismos de socorro le están dando un rescate amplio a los heridos que continúan debajo de los escombros. En las imágenes, como ustedes pueden apreciar, todavía en el lugar quedan decenas de familiares en espera de que las autoridades les brinden información concisa sobre el paradero de sus familiares. En este punto también se encuentran algunos familiares del merenguero Ruby Pérez, quien detrás de cámara nos aseguraron que todavía no se sabe cuál es el paradero del merenguero, por lo que de cierta forma dice
dicen que no se encuentra en un centro hospitalario. Esta información también se puede confirmar porque en la lista de las personas heridas no está incluido Ruby Pérez, lo que quiere decir que todavía quizás no ha salido de los escombros. La última vez que el Centro de Operaciones de Emergencia emitió un boletín fue a la 1:30 de la tarde y hasta ese momento habían alrededor de 44 fallecidos y 146 personas trasladadas a los centros hospitalarios. Nosotros, por supuesto, estaremos dándole una amplia cobertura a este suceso para llevarles todos los detalles, así que nosotros les recomendamos que continúen sintonizando. Gracias a Eva Santana, informar que los equipos de Noticias Su Mundo se encuentran desde la madrugada del día de hoy cubriendo este incidente para mantener informado al pueblo dominicano todo cuanto acontece y toda la información que se pueden ir dando las autoridades. En esta ocasión, Eva Santana desmiente esa mala información que ha estado circulando a través de las redes sociales y otros medios de comunicación respecto a Ruby Pérez. Se ha dicho que estaba en la Plaza de la Salud, que estaba en otro centro hospitalario. Lo cierto es que aún no se ha dado con el paradero de Ruby Pérez, el artista. Han surgido algunos comentarios respecto a esta tragedia. En el caso de la señora, que es una vecina de este sector donde se encuentra ubicado el Jet Set, y hemos visto muchísimos comentarios en las redes sociales de personas que dicen que no es oportuno el momento y demás por el tema de la tragedia que ha ocurrido. Y yo en lo particular debo decir que sí es oportuno. Estamos frente a una señora que está haciendo una denuncia, que está arrojando información sobre algunos manejos que habían hecho desde el JEPSE con una serie de instalaciones, que es preciso que ese tipo de información se conozca para que entonces las autoridades que deben obligatoriamente hacer el levantamiento del lugar y que obviamente haya responsabilidades sobre alguien, en este caso sobre JEPSE, frente a las tantas víctimas que hemos visto. Pero yo quiero que ahora compartamos un video de una joven que sube videos en TikTok, que también ha sido ampliamente criticada en las redes sociales, porque ella detalla que el sábado estuvo en el JEPSE, que el sábado ya estuvo en el JEPSE y que hubo un pequeño inconveniente donde se desprendió un pedazo de techo en el JEPSE, pero que eso las autoridades lo manejaron, que ella no dio la información, pero sí mientras ella está hablando, y ella incluso muestra un video donde se ve el piso del JEPSE y se ve ese pedazo de concreto que cayó del techo. Eso ocurrió el sábado, según esta joven. Es decir, que ya las autoridades, los ejecutivos, los administrativos del JEPSE sabían de la situación que había. Hay otro joven incluso que nos gustaría, si el señor director puede ayudarnos con la búsqueda, un joven que está siendo entrevistado allá en estos momentos, en donde se encuentran todas las personas apostadas y los familiares, y él incluso dice que él estuvo el miércoles pasado en el JEPSE y que él tiene un video y lo muestra unos segundos frente a la cámara, donde él dice que él no entendía por qué con un tema de filtración que él podía ver, estaban poniendo unos parches al techo. Es decir, que se estaban haciendo trabajo en el JEPSE frente a una situación que tenía ese techo. Y no se trata de que ataquemos a quienes sacan esa información ahora a decirle que no es el momento. Sí es el momento, porque hay muchísimas víctimas, casi 50 muertos hasta el momento de manera preliminar, y sabrá Dios cuántos más a la medida de que las autoridades sigan recabando escombros. Y esas son informaciones importantes porque hay quien tiene que asumir la responsabilidad de este lamentable hecho. Sí es oportuno. Vamos a escuchar a la joven de TikTok, por favor, señor director. Adelante. Vamos a ver. Lo mío no es dar noticias, pero me he despertado con una lamentable noticia acerca de lo ocurrido en el JEPSE y siento que debo comunicarlo. ¿Fue esto una guerra avisada? Sí, totalmente. El día sábado yo estuve en el JEPSE, lo pueden corroborar en mi video anterior, donde ocurrió un pequeño inconveniente, el cual no quise postear en el video porque soy de las personas que no me gusta afectar los establecimientos, y más si están tratando de corregir el error. En ese momento hubo un pequeño derrumbe de una cerámica o de una pieza que estaba ubicada en el techo. Hirió de manera muy diminuta a una chica que se encontraba ahí, y mi amiga y yo también estábamos cerca. ¿Por qué no lo coloqué en el video? Por esa razón, como ellos lo corrigieron en el momento, no quise verlos afectados.
Sin embargo, yo siento que luego de ese acontecimiento debieron hacer un análisis de su estructura para determinar que las demás personas no estén en peligro y que todo esté bien. Entiendo que debieron tomar las medidas necesarias porque ya tenían indicios de lo que podía ocurrir. Bien, estamos viendo estas declaraciones de esta joven y repito, a pesar de que hemos visto muchos usuarios en las redes sociales que han dicho que no es oportuno que haya este tipo de declaraciones, sí es oportuno, porque esas son las informaciones que tiene que, obviamente, las autoridades comprobar, corroborar y verificar para determinar si hubo o no negligencia. Que en el 2023 hubo un incendio, en el JEPSE lo hubo, entonces como planteaba el doctor Leonardo Suero, importante, los bomberos tienen que rendir qué levantamiento se hizo en el 2023, hace infraestructuras, cuáles eran las condiciones de esas infraestructuras y si se le entregó un informe al JEPSET en función del daño que le hizo ese incendio a la estructura, llamándolos o advirtiéndolos, pidiéndole cuál era la intervención que requería esa infraestructura luego de este incendio, luego de esta afectación. Tiene que hacerse obligatoriamente y ahí tiene responsabilidad, por ser quien coordina a los bomberos, la alcaldía del Distrito Nacional también, de poder brindar esa información. Si estaba este establecimiento comercial, esta discoteca, cumpliendo con esos requerimientos, donde la unidad de los bomberos son los que le dan seguimiento a este tipo de asuntos. Repito, en el caso del 2023, donde hubo un incendio que afectó esta estructura, obligatoriamente deben los bomberos rendir cuál fue el informe que se le hizo ese levantamiento y saber si el JEPSE cumplió con los requerimientos y con las observaciones que le hicieran los bomberos luego de esta situación. En el video donde se ven unas jóvenes que vienen caminando, parece que ya veían que se estaba desprendiendo el techo, se ve cómo esa estructura va bajando. Parece que ellos tienen primero una capa de chirro, parecer, y ya venía cayendo lentamente el concreto, que ya no pudo soportar el chirro y se vino todo abajo. Una situación bastante lamentable que seguiremos dando seguimiento y repito, las unidades de Noticias Su Mundo se encuentran en el lugar y le pedimos a ustedes que se mantengan en sintonía con nosotros para que puedan manejar información veraz y que no puedan estar, ¿verdad?, llevándose de toda una serie de informaciones que están saliendo de diferentes medios de comunicación que no son corroboradas y que en la mayoría de los casos se están prestando para hacer fake news, o sea, noticias falsas. Noticias Un Mundo tiene un compromiso y el canal y nuestro programa Un Mundo con el Pueblo de brindar la información veraz para poder mantener verdaderamente informado con la verdad al pueblo dominicano. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos... Antes de irnos a la pausa, José, sí, para seguimiento a unir esto. una cosa con la otra y corroborar el comentario que tú haces. Dice que sobreviviente se salvó ante el derrumbe del JEPSE. Dice que vio caer agua del techo. Rafael Espinal dice que Dios lo iluminó y por eso sobrevivió al desplome del techo de la discoteca JEPSE ocurrido la madrugada de este martes. Su esposa y 4 amigos, entre los que se encontraba el diputado por la Fuerza del Pueblo, Carlos Gil, y la esposa de este, se encontraban disfrutando la fiesta amenizada por el merenguero Ruby Pérez. Espinal cuenta que vio caer agua del techo y pequeños escombros estaban en el pasillo, los cuales habían caído previamente. Esto lo alertó, tomó a su pareja de las manos, le dijo a sus amigos y salieron corriendo hacia la salida. Cuenta que el piso del lobby del techo se desplomó a la espalda, a sus espaldas y atrapó entre sus restos a 2 amigos, Julio César Valera y Araceli Rodríguez, cuyos cadáveres se encuentran en el Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés, a la espera de la autopsia. Eso lo cuenta un testigo ocular que sobrevivió porque vio caer agua un momento antes. Entonces, la joven que hace esa denuncia de que vio caer agua y escombros del techo el sábado, si las autoridades del JEPSE no hubiesen sido negligentes, llaman a las autoridades y ellos mismos cancelan esa fiesta. Hasta tanto se hiciera la inspección del lugar. Porque
aunque cayó un poco de agua, creo que... El fin de semana, el domingo. Cayó un poco de agua, pero el que filtre agua y el que caigan en escombros significa que algo grave que está comprometida la estructura. No, y está comprometida la responsabilidad civil lamentable de los propietarios del jet set, que entiendo yo que deben tener un seguro muy bueno para daño a la estructura y daño a terceros. Eso convoca una reevaluación de este tipo de casos y darle una reorientación a este tipo de cosas. Verán que eso debe ser penal en este país. Ustedes verán que en los próximos días... Debe ser penal. No, porque hay homicidios no culposos, involuntarios, pero bueno, gente presa. ¿Qué implica y viene a ser? Ustedes verán en los próximos días, porque es lamentable que siempre ponemos el candado después del robo. Van a tomar una serie de medidas donde van a venir los bomberos, un decreto del presidente, un reglamento, un esto, un aquello. ¿Qué reglamento está? Que solamente se va a mencionar durante el primer mes. Luego eso se olvidará y volverán a violarlo. ¿Vamos a la pausa, jóvenes? Vamos a una pausa y ustedes no le cambien. Continúen en sintonía con este su espacio, su mundo, con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Estamos de regreso con Su Mundo con el Pueblo, aquí en Su Mundo TV, con este tema que enluta a cientos de familias dominicanas. Pero vamos a dejar que Francisco nos dé su opinión, su comentario en la tarde de hoy. Francisco Alcántara. Gracias, Humberto Saera, por la distinción en la presentación. Yo creo que nosotros, todos, el pueblo dominicano, debe seguir a la expectativa y a la espera de comunicados oficiales de parte de las autoridades pertinentes que están dando los números de fallecidos, etcétera, para evitar especulaciones en torno al seguimiento del caso. Hay algunos que han dicho que no sería oportuno quizá buscar culpable. Yo, igual que José, sí creo que es oportuno. Creo que es oportuno y que en torno a esta terrible tragedia del jet set, cuyo techo colapsó, llevándose la vida de decenas y decenas de personas que estaban disfrutando allá de la presentación de Robbie Pérez, a esa tragedia hay que ponerle nombre y apellido. Y yo sé que los medios, por un asunto de respeto, muchos comunicadores respeto a la figura del señor Antonio, ¿verdad? Antonio Espaillat, han querido respetarlo, dueño de esta discoteca. Yo también quiero respetarlo, nadie espera una tragedia. Pero evidentemente que ahí hubo negligencia, señores. Un maldito techo de esta magnitud no se cae de un día para otro. Un techo no colapsa de un día para otro sin dar previos avisos. Porque o hay filtraciones o presenta grietas, pero es un evento que no ocurre de manera fortuita. Un techo no se cae de la nada. Eso va dando señales. Y obviamente que los directivos, los dueños de esta discoteca, los encargados, se hicieron la vista gorda frente a las evidentes situaciones que daban a relucir que estas infraestructuras en cualquier momento iban a colapsar y la ignoraron. Y producto de ignorar estas advertencias en la debilidad de su infraestructura, hoy la República Dominicana tiene decenas de personas fallecidas por la irresponsabilidad de los insaciables que prefirieron ignorar los vicios de esa discoteca a nivel de su infraestructura. Y ahí estamos hoy, la sociedad dominicana, lamentablemente, teniendo que darle cristiana sepultura a muchas personas. Entonces hay que ponerle nombre y apellido. Y la ley para este tipo de casos debe endurecerse. Esto no puede continuar siendo una situación que en el peor de los casos logre en beneficio de las víctimas demandas civiles, porque esos fallecidos, eso no hay dinero que le pague a ninguna familia el hoy no tener a sus familiares en casa. Eso no lo paga ni todos los millones del mundo que tenga los Espaillat puede pagar eso. De manera que nosotros creemos que debe buscarse la manera de que los responsables, todo que ignoró las advertencias en la infraestructura de esta discoteca, pues que haya una judicialización del caso, porque esto debe ser penal.
Porque aquí lo que pesa es que gente que fueron a divertirse sanamente en esta discoteca, hoy fallecieron por la irresponsabilidad de los dueños de esta discoteca en ignorar todas las advertencias, repito, en los vicios y las señales de que esa infraestructura estaban jodidas. Y hay que ponerle nombre y apellido, porque hay que destacar, y sí es oportuno, que aquí las infecciones en República Dominicana para los negocios, tanto a nivel de salud, tanto a nivel de infraestructura, lo que se ha convertido en un negocio. Aquí las inspecciones no sirven. Aquí los inspectores de salud no visitan ninguna cocina, ningún restaurante, porque son pasivos de recibir canonjías, de recibir dinero de parte de todos los dueños para dar certificado de que todo anda bien. Y así mismo pasa con los organismos que tienen que hacer las verificaciones para validar que una infraestructura está correctamente y que no representa un peligro para la gente. ¿Y qué pasa con estos inspectores? Que también reciben dinero para validar sin hacer verificación de que las estructuras están bien. No digo que sea el caso del YC, pero obviamente que hay que ponerle nombre y apellido, porque lo que pesa hoy no es el nombre de los Espaillá, ni que lo saquemos de la ecuación de esta tragedia, no. Hay que sentarlo en el banquillo de los acusados, investigarlo a profundidad, porque no fueron cucarachas que murieron aplastadas ahí, o gente que salió sanamente a compartir. ¿Y quién diablo iba a pensar que un maldito techo se iba a caer? Y repito, un techo no se cae de un día para otro. Eso dio avisos que lamentablemente fueron ignorados por los ejecutivos dueños del YC. Repito, nosotros tenemos que esperar las validaciones en torno a la cantidad de heridos, a la cantidad de fallecidos. Y a propósito de esto, vamos a pasar la información más actualizada que tenemos de parte del director del COE para ver por dónde andan las cifras de decenas y decenas de fallecidos en esta trágica situación. Adelante, señor director. Vamos a ver qué dice el director del COE, por favor. En la búsqueda, acá en los escombros que tenemos, puesto que la información que se sirvió esta tarde, cuando un supuesto manager se aproximó a la carpa de mando y señalaba que estaba en Sedima, resulta ser falsa porque los familiares así lo determinaron. En la búsqueda, acá en los escombros que tenemos, puesto que la... Ahí vemos al director de COE, ¿verdad? Dicen que ya hay unas 55 personas ya confirmadas. 58 personas ya al momento. Lamentablemente fallecidas. Los organismos de rescate continúan pues la búsqueda. Pudimos ver desde muy temprano hora de la mañana. Yo no seré un experto en este tipo de asuntos, pero a mí me parece ilógico que frente a un derrumbe de esta naturaleza haya tanta gente, tantos equipos rescatistas encima de las propias infraestructuras. Es una gran pregunta. Y vamos a escuchar brevemente, ahí vemos la hija de nuestro cantante, Ruby Pérez, que acaba de celebrar hace poco los 15 años de su hija. Y vamos, si podemos escuchar, esperando información. De una de ellas. Acaba de celebrar el cumpleaños de su hija hace poco. Esperando informaciones de su padre, porque se había entendido y se había colado de que estaba en Sedimat, pero resulta que todavía no se sabe sobre el paradero de nuestra voz alta del merengue, Ruby Pérez. No sé si tenemos audio, me lo confirma, señor director, para que escuchemos. Ok, bueno, no tenemos audio, pero ahí vemos. Ahora una cosa, la incertidumbre, Francisco, que hay que destacar. Adelante, doctor. Es el rol jugado por las autoridades de socorro. Desde muy temprano. Desde muy temprano, hombres que se levantaron al llamado del presidente, porque la gobernadora de Montecristi, Nelcy Milagro Cruz, quien falleció, hermana del pelotero Nelson Cruz, pues llamó al presidente antes de ser rescatada. Ella murió no debajo de los escombros, según las autoridades, sino en un hospital. También murió el pelotero dominicano Tony Blanco, igual que Octavio Dotel, que lo lamentamos. Pero ese cuerpo de hombres y mujeres que está todavía en el lugar de los hechos y se mantendrá, necesariamente han hecho una labor encomiable. Yo le mandé ahí al señor director un videíto, el último,
que sale en las redes para que ustedes vean en las condiciones que en la actualidad está la estructura del YC, que colapsó, se desprendió de todos los Totalmente, sitios. totalmente. Se desprendió, parecería que si fuese Que estaba puesta ahí nada más. una explosión asistida. Sí. Porque se derrumbó de tal. Mire, El cuadro, el mire rectángulo las condiciones completo. en que está en la actualidad. Ese edificio que ustedes ven allá está en la dirección oeste, este-oeste. Ese es César Iglesia. Sí. Detrás, delante hay una bomba. Fíjense cómo se desprendió Claro. todo el techo. ¿Qué tendría el YC de construcción? Unos 700 metros. Por ahí más o menos. A unos 700 metros, imagínense, 700 metros en Eso es gigante, concreto. eso es gigante. Porque la sala, la pista de baile, pues es Muy bastante amplia. grande. Y en el medio y próximo a la tarima, donde estaba el artista Ruby Pérez y su orquesta, se concentraban demasiadas personas. Sí. Pero fíjese, esa columna que está allá, que parece un dintel, esa columna está desprendida de un lado. Es decir que, como usted bien señala, la falta de inspección, se le puede agregar a eso, Sí. la falta de inspección por parte de las autoridades, ayuntamientos, que hay que meter ayuntamientos, Claro. hay que meter a la defensa civil. Eso no se cae de la nada, suero. Porque el ayuntamiento tiene un departamento de infraestructura. Y de revisión. De revisión, esa cosa. Entonces, vuelvo y reitero, el poder económico y la mezcla de ese poder con relaciones políticas, sobre todo de la gente que está dirigiendo el Estado, pues hace imposible que cualquier supervisor, cualquier inspector, cualquier jefe de departamento quiera ir a cumplir con su trabajo, so pena de que no lo pierda. Correcto. Porque imagínense un Antonio de Payá que llame, mira, Fulanito vino aquí a joder. Por eso que dicen. al general Méndez, aquí está fulano y tal, Hay que impresionando. impresionando y embromando. Naturalmente, Lo porque votan. no tenemos la cultura de que las autoridades se impongan, de que las autoridades pues hagan la respectiva diligencia para que se eviten situaciones de esta naturaleza. Hoy todos, de alguna manera, nos hemos convertido en expertos en demolición, en expertos en infraestructura, por la tragedia, porque le ponemos candado a los hechos cuando acontecen estos males. Pero yo creo que realmente debe ser aleccionador y todas aprovechar que otros lugares, discotecas y lugares públicos donde de alguna forma y manera van muchas personas, pues vamos a hacerle la inspección condigna, que lo paguen los dueños, si los bomberos, si el ayuntamiento no tiene, porque basta. Señor, usted no sabe cuánto cuesta un litro de whisky en el YC. Para beberse un litro de whisky en el YC, que es bastante caro, hay que tomarle un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y supóngase, esa gente tiene ganancias elevadísimas. Y de alguna manera pueden, para contribuir con preservar la vida de los ciudadanos y parroquianos que van a hacerle ganar millones y millones de pesos, pues que paguen las inversiones ellos, así se evitan catástrofes de naturaleza. Todas esas discotecas, es más, deben en estos momentos determinarse un cierre total por un mes en lo que las autoridades condignas hacen la inspección del lugar para llamar la atención a los propietarios y ver que estas cosas no suceden. Y chequear en los techos esas plantas, esas unidades de aire acondicionado y otros objetos que ponen encima de los techos que les sirve de carga. Sí. Si hay filtración, si ese techo está debidamente curado para cuando llueva, pues que no filtre agua. ¿Y quién valida ¿Cómo está la condición de la... si el Estado valida la instalación de su equipo en un techo? Si usted chequea el YC, la estructura, el YC lo que tenía era muchos cartones pintados, porque era una estructura, una estructura que en algunos lugares ni pañete tenía. Claro, eso le ponen tapiz, le ponen cosas para abaratar el costo. Se ve muy bonito con sus luces, pero se nota que era una estructura vieja. Sí, hueca. Una estructura vieja que había sufrido ya, como hemos señalado Humberto, Francisco y José, un siniestro
Que por cierto, sería interesante que los amables telespectadores que están en sus casas, mirando el programa, tanto aquí como en el extranjero, si quieren opinar, pues sería interesante que nos llamaran y nos dieran su opinión al respecto. Y me parece que el hermano Humberto Saera salió e hizo un recorrido por algunos lugares. Ah, mire, tenemos una llamadita. Hay una llamada. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Su mundo con el pueblo. Sí, buenas tardes, saludos hermano mío, todos. Hermano Pimentel, ¿cómo está usted? Pimentel. Ven, gracias a Dios, muy consternado estoy. Sí. Y yo he pasado el día tranquilito, recuérdate que tengo una enfermedad que me dio una CB, no puedo preocuparme mucho, pero me siento mal. Imagínese. Te digo lo siguiente, nosotros lo que abordamos la llamada, que llamamos a los programas en estos momentos, lo que debemos ser moderados en cuanto a los términos que usemos, porque realmente te digo lo siguiente, no solamente los familiares de esas personas que hasta ahora han fallecido, que van 58. Yo creo que el lenguaje debemos moderarlo, porque realmente el país, República Dominicana, está de luto. Hasta ahora van 58, no se sabe de aquí a más tarde. A Dios sigan metiendo su mano para que no aumente los muertos, sino que aparezcan bien lo que faltan. Y yo creo que realmente hay cosas que va a haber que revisarlas, como dice usted, doctor Cero. Realmente hay que revisar algunas cosas después que pasemos el dolor y todo esto. Hay que pasar, sí. Primero, revisar las condiciones de la discoteca. Puertas de entrada, puertas de emergencia, cuántas puertas de emergencia tienen. Segundo, el sonido hacia afuera, porque escuchamos a la señora hablando que varias veces se quejaron. ¿Me entiendes? El espacio que ocupa la discoteca ante la comunidad. Yo creo que esas son cosas que hay que evaluarlas después de. Mientras tanto ahora debemos estar sumergidos y unidos en el luto de la familia, en el luto del país. Con toda sinceridad, y felicito el trabajo que están haciendo ustedes. Realmente hay que motivar el sentimiento para que nos solidaricemos, ¿entendido? Así que buenas tardes, excusas, me llaman. No, gracias, Pimentel, siempre por su llamada. Privilegia este espacio llamándonos. Y mira, Suero, sí. La gente, el común de la gente con la que conversamos en la calle para conocer sus impresiones en torno a lo que ha sucedido, este lamentable suceso en la discoteca Jet Set, casi la totalidad confirma lo que nosotros hemos venido diciendo y el criterio generalizado de falta de supervisión de las discotecas y de las estructuras. Vamos a escuchar qué nos dijo nuestro pueblo esta mañana en la calle. Cuando usted quiera, señor director. Caballero, buenos días. Para Su Mundo con el Pueblo a través de Su Mundo TV, lo que sucedió esta mañana en la discoteca Jet Set, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Por qué cree usted que haya sucedido? La verdad no sabría decirle, yo me enteré fue esta mañana, pero me imagino que ese edificio debe de tener muchos años, que no se, probablemente no se le da mantenimiento o no se le tuvo ningún cuidado, pero lamentablemente el caso, lamento mucho la pérdida de los familiares. Esperemos que su condolencia puedan todos encontrarla. En verdad fue una pérdida muy grande que no se esperaba, pero esperemos en Dios que puedan encontrar los que estaban bajo los escombros, que estén en vida, para que se puedan
darles asistencia médica, en verdad. Lamentablemente el caso. Esto es lo que tengo que decir. Su opinión sobre lo que sucedió esta mañana en la discoteca Jet Set. ¿Por qué cree usted que haya sucedido? Bueno, mira, debido a la falta de mantenimiento de diversas estructuras, que pasa el tiempo, los propietarios solamente le dan uso, sucede cualquier conato, cualquier situación de incendio, y no se le da el debido trato a las estructuras, y por eso es que se dan estas situaciones, de que la estructura ya no aguante más y de repente suceden estos colapsos. Bueno, es una pena, ¿verdad? Pero se lamenta el caso. ¿Por qué cree usted que sucedió? No, quizá la estructura estaba mal hecha o el destino. Mantenimiento de estructura. Ajá. Bueno, eso fue una cosa que no se esperaba. Porque ¿quién iba a pensar que esa discoteca iba a caer así? Que ese cosa se iba a desplomar así. ¿Cómo? Nadie lo pensaba eso. Esto es cosa de Dios. ¿Entiendes? Es cosa de Dios. Pero los dueños de esa discoteca debían repararla primero, chequearla primero a ver qué tenía, si se podía caer o no sé. Pero debían repararla primero. Estamos recogiendo la impresión de las personas sobre lo que sucedió lamentable esta mañana en la discoteca Jet Set. Su opinión al respecto. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué cree usted que haya sucedido? Pudo haber sido un atentado. Sí, porque en esos eventos así suelen haber atentados, la gente tiene muchos enemigos, ¿usted me entiende? Y más las personas que son dueños de la discoteca. ¿sí? ¿Usted cree que pudo haber sido atentado o descuido de la infraestructura, que no le hicieron el mantenimiento adecuado? Puede haber sido un descuido también de la infraestructura. Parece que no le dan mantenimiento, algo así, algo por el estilo. Bueno, primeramente tenemos a Dios adelante. Después es algo que no tiene explicación. ¿Por qué? Porque a donde hay un grupo de personas que están celebrando una discoteca, no se sabe si es un cumpleaños, no se sabe si es una celebridad, no se sabe qué tipo de celebridad estaban celebrando ahí. Lo que sabemos es que lo que pasó ahí no tiene explicación. No tiene explicación. Sabemos que tiene demasiados años esa discoteca en función. Obligatoriamente tuvo de haber un renovamiento, por lo menos en este año 2025. ¿Usted me entiende? Porque sabemos que el concreto de ahora y el de antes no es lo mismo. Pero Dios está ahí, Dios es el que sabe. Muchas Eso gracias. es lo único que puedo decir. Hay que tener fe en Dios y encomendarse a Dios siempre, antes de salir de casa, sea pobre, sea rico. Porque si usted se fija, la mayoría de esas personas toditos tienen su dinero. Ahí no hay ni un pobre, digo yo. Entonces el pobre y el chiquito, el grande y el pequeño, tienen que encomendarse a Dios. Porque digamos, ahora todo el mundo está clamando a Dios en las redes sociales. Pero anoche todo el mundo estaba en fiesta y celebrando. Hay que creer en Dios y buscar de Dios, sea grande y chiquito, sea rico, sea pobre. Busquen de Dios y bendiciones. Wow, es algo que nos ha dejado a todos conmovidos porque es una catástrofe. Hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios y vivir a plenitud y amarse más. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado allí? ¿Por qué razón Bueno, se desplomó? hay mucha historia, no se sabe, pero yo creo que deben como de darle más mantenimiento a esta estructura tan vieja, así. Deben de darle como mantenimiento a eso. ¿Qué opinión le merece a usted lo que sucedió esta mañana en esa discoteca Jet Set? Bueno, yo no puedo decir nada porque no vi la construcción. Ahora, cuando la construcción está bien hecha, es muy difícil que se caiga. Cuando tiene mucha base, ¿me entiende? ¿Cree usted que hay falta de mantenimiento en esa construcción? ¿Había? Bueno, es como le digo que no sé bien el sitio, pero a lo mejor tenía que ser eso. Porque la construcción que no tiene mucha base. Mire para allá, ¿cómo está eso? Mire qué base. Eso no se cae ahora. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tiene mucha base. Entonces, lo que están buscando es haitianos baratos para que le hagan construcciones. Digo, el público busca para que le hagan barato.
y le hacen la cosa mal hecha. Muchas gracias. Y ya, encantado. Eso me parece que es descuido de los dueños del negocio, porque eso deben de hacer un remozamiento cada tiempo, y más que esa discoteca tiene bastante años, 50 años tiene. Me parece un descuido y lamentamos verdaderamente la tragedia. Mira, mi amor, yo tengo muchos años que no estoy aquí, pero yo tengo entendido que una vez esa discoteca cogió fuego. Entonces, la estructura, el dueño de eso sabía que ese fuego le afectó a las paredes. Y yo diría que por el escándalo que había ahí, por la bulla, explotó. Eso es una tragedia que la gente hoy... Mira, la misma hija mía está dando muchísimos gritos porque ahí está el jefe de ella allá en esos escombros, que es el director del hospital Radio Patrulla. Esa niña está devastada. Y eso no... Yo digo que eso fue falta de ¿cómo se dice? Ay, no sé. Mantenimiento. Exactamente, de mantenimiento. Digo yo que eso... Mira cuántas víctimas y mira cuántas víctimas. Mantengámonos en oración por lo que están todavía con vida ahí. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Dios te bendiga. A ver. Bueno, es una sola señal, que la gente está perdida en lo que es del mundo y que no se están preocupando por las cosas de Dios, que es más importante. Y los gobiernos muy flexibles con los comerciantes que tienen los negocios abiertos a como ellos entienden y a la hora que ellos quieren. Es lamentable, da mucha pena. Hay que ponerse en el lugar de las personas, ¿verdad?, que sus familiares están desaparecidos o están heridos. ¿Por qué cree usted que haya sucedido eso? Porque yo entiendo que, por ejemplo, los establecimientos públicos, como supermercados, discotecas, en general, tienen que cada cierto tiempo tener establecido hacer revisiones, hacia 2 veces al año o anuales, mantenimiento, para ver cómo está la estructura, a ver si está funcionando como debe funcionar. Porque es que yo tengo entendido que ya han pasado ya muchos incidentes anteriormente y es bastante viejo el edificio, o era bastante viejo el edificio. Gracias. De nada. La opinión de todos nuestros queridos compatriotas en la calle. Y yo me atrevo a decir que Multimedio Su Mundo con el Pueblo, es el único medio que ha salido a la calle y que ha captado, ha precisado la opinión de la gente sobre este tema tan importante como fue el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que ahora se abrió aquí conversando nosotros fuera de cámaras. Ahí no se ven varillas en ese techo, lo estábamos hablando, Suero, José, Francisco, compañeros del panel, amigos televidentes. En ese desplome no vemos varilla ni en puntas, ni en el medio, ni en el centro, ni nada. Es concreto lo que se ve allí. Nos llama poderosamente la atención ese tema, ese punto que hemos... Ahí no ahora, no hay varillas allí. ¿No se ven batones de varilla? No se ven encima del techo, eso que ustedes ven ahí, ni siquiera en los laterales de las paredes, ahí donde se desplomó. O sea, lo que se espera es que por lo menos quede un pedazo de techo colgando, ¿verdad? Quede colgando, fruto del sostén que le genera la varilla. Ahí no hay varillas. Ahí no hay varillas. Mire, es tan así que el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, Carlos Eligio Mendoza, estableció que ese edificio se desplomó de esa naturaleza por fallas estructurales. Claro. Y como lo hemos visto aquí, mirando las fotos, pues se ven muy pocas varillas en ese que es lo que soporta el concreto. Correcto. Hay un video de las declaraciones de él. Sí, vamos a verlo, si el señor director lo tiene, pero en lo que el señor director lo busca, mire, ahí en esos laterales debieron haber quedado algunos batones de varilla. Ahora, ese varillaje debió ser por lo menos de 1 pulgada. Ahora, ¿cómo se sostuvo esa estructura durante tantos años, durante tanto tiempo? Quizás el sobrepeso de las plantas eléctricas, de las unidades de aire acondicionado que le colocaron fue lo que produjo ese colapso. Vamos a escuchar lo tenemos. De esta institución. Y le decía hace un momento que de igual modo le estaremos pidiendo al honorable presidente de la República la ampliación de la Comisión de Evaluación de Infraestructuras Públicas para que también abarque las instituciones privadas que aglomeran grandes cantidades de ciudadanos para garantizar
la vida de cada uno de ellos. Aunque todavía es muy temprano para sacar conclusiones, hay que hacer una evaluación posterior en sus conocimientos como ingeniero estructuralista, ¿qué pueden determinar por ahora de manera preliminar? Bueno, de manera preliminar podemos decir lo que ustedes han evaluado. Una estructura muy vieja que fue hecha en principio para un cine, según la información que tenemos, y que posteriormente se convirtió en una discoteca. Con parámetros, obviamente son parámetros y normas diferentes. ¿Es verdad lo que se ha comentado con un incendio sin tiempo? No tenemos la información, solamente la hemos visto por los medios de comunicación, pero... Está diciendo lo mismo que dijo aquí. La opinión del presidente del Colegio de Arquitectos, Agrimensores, CODIA, ingeniero también, la opinión que da que es por fallas estructurales, de comunicarle que el grupo Multimedia Su Mundo se solidariza con todos los familiares, amigos y relacionados de las víctimas, por intermedio del presidente de este grupo Multimedia Su Mundo, el doctor Ismael Reyes Cruz. Pues le expresamos nuestra solidaridad y el acompañamiento de alguna manera que deben darle los profesionales de la conducta, psicólogos, a algunos de los familiares. Nos unimos nosotros como canal, y nuestro presidente, su familia también, pues expresa la solidaridad condigna con las víctimas, tanto los fallecidos como los heridos, como sus familiares. Realmente es una tragedia que embarga a todo el pueblo dominicano y no es menos la solidaridad que debemos expresar, incluyendo con los propietarios de la discoteca Jet, que deben estar también bien sentidos, ¿no? Porque realmente, por decirlo, independientemente y lamentando todas esas muertes, hay que decir que alrededor de la discoteca Jet, pues era un lugar donde muchas personas se ganaban la manutención de su familia. Claro, y fuera de ella también. De los camareros, manboy, los negocios de la zona también. Los negocios de la zona que vendían algún tipo de chimichurri y esas cosas. Es decir, que es una verdadera tragedia donde se pierden vidas que son las más importantes, que no debieron perecer nunca jamás. Pero vamos a esperar que las autoridades en el tiempo puedan hacer las investigaciones en el lugar y que sea lesionador de alguna forma para que se inspeccionen todos los lugares importantes. Aquí tenemos nosotros muchísimas torres. Por ejemplo, nosotros tenemos Acrópolis. Caramba, de por Dios. De último minuto, a los amables que están mirando el espacio, nos llega la información del sentido fallecimiento del músico Rudy Pérez. Extraoficialmente, Extraoficialmente. sí. Decirle que la última vez que vi a Rudy Pérez, le comentaba a ustedes, fue en el cementerio Puerta del Cielo, porque su esposa ya falleció, ¿no? Y él iba regularmente toda la semana. Una semana que fui ahí, lo vi sentado en un banquito frente a la tumba de su esposa y le hice la siguiente observación: maestro, visitando a algún familiar. El maestro, porque es un músico extraordinario. Y me dijo, sí, yo vengo regularmente semanal a la tumba de mi esposa. Recuerdo que andaba hasta con un sombrero. Rudy Pérez, bueno, como estaba acompañando a su querida esposa, pues ya fallecida, pues lo dejé tranquilo, no lo importuné más. Esa fue la última vez que vi en vida a Rudy Pérez. Miren ahí las imágenes grabadas por alguien. Eso fue por Jimmy Jet, que maneja todo el tema de la fiesta antes del desplome. Eso es grave, suero, porque mucha gente de esa no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y la mayoría en el centro está sentada. Sí, esas personas que están... Fíjense que Rudy está en la tarima y quedó sepultado. Imagínense los que están alrededor de la tarima. Exacto. Pues también, que están pegados a la tarima. O sea, también al caer la estructura... Cuando cae nadie está corriendo. O sea, el momento que cae... Aquí aparece el momento que se cae el celular. Mira, y nadie se ha movido ahí. Pero es que también la gente no oye el estruendo, la caída del cemento. Mira, y nadie se está moviendo. Sí. Nadie se repitió. No, parece el momento que cae. Parece que no es el momento que cae. Pero la cuestión es que quizá por el sonido... No, la gente no se dio cuenta del estruendo. No se dio cuenta de eso. Algunos advirtieron, porque estaban en los laterales, y veían se estaba cayendo agua, areneo, como ya leímos.
pero acaba de fallecer extraoficialmente. Bueno, en este video sí se ve el momento en que cae. Ahí podemos ver. Vamos a ver. O sea, la gente está entretenida. Fíjate que él observa en algún momento y señala el que está grabando. Dice, no, se cayó algo. Ahí cayó todo. Ahí cayó. Ahí nadie se movió ni de corrido, que la gente no estaba la hija de Ruby Pérez dice que él estaba cantando bajo los escombros para que lo consiguieran, para que supieran que estaba allí. Que él estaba cantando debajo de los escombros para que le escucharan, para decir dónde estoy aquí. Si usted se fija, Humberto, la desinformación y la especulación de alguna gente, porque inclusive en una ocasión escuché viniendo hacia acá a una autoridad, según el medio, y el medio que oí la noticia fue el propio RCC Media, la emisora de Antonio Espaillá. Ese de Espaillá, eso es de los de Espaillá, ¿no? Sí. 106.5. Escuché que una autoridad había dicho que Ruby Pérez había salido con bien y que estaba en Sedimat. No, después viniendo para acá, te estoy hablando a la altura de las 3:15. La autoridad fue el director del COE, supuestamente. Exacto, la autoridad sí. Vamos a decirlo con nombre y apellido. Pero quizás se fue con el amague y alguien le informó, porque hay que saber que ese señor está sometido a un estrés enorme, fuerte, porque no le culpamos por esa mala su responsabilidad es mayor, porque él está al frente de esa investigación, pero decir que las autoridades no se han quedado cruzadas de brazos, ha utilizado todas las experiencias que pueden haber aquí de nuestros bomberos, de las autoridades de socorro para tratar de salvar el mayor número de personas. Me llenó mucho de alegría que oyendo ese programa en la mañana, un periodista que transmite para cadenas internacionales, que estaba estable en Sedimat, había dicho que se habían encontrado con vida 4 personas, se habían rescatado debajo de los escombros. Naturalmente con uno que otro rasguño, pero con vida al fin. Mire, y este es el único medio que ha asumido con gallardía, sin ningún tipo de cortapisa, este asunto con Jet Set. Hemos dicho todo sobre la estructura, todo sobre las responsabilidades. Nos hemos comprometido con ese pueblo que está ávido, necesitado, imperiosamente necesitado de que se pueda externar ese dolor, ese sentimiento que llevan ante la desidia por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de actuar a tiempo luego de haber salido en redes sociales lo de el sábado anterior por la youtuber que dijo que estaban cayendo trozos del techo, luego el lunes cayendo agua. Hubo el tiempo necesario, compañeros del panel, de haber suspendido la actividad de Ruby Pérez y con toda la honestidad decir, mire, hay un problema en nuestra estructura, tenemos que paralizar esto momentáneamente para evitar una tragedia. Se pudo evitar la tragedia, pero no sucedió así. También debajo de los escombros está el señor Eduardo Grullón, ejecutivo, no sé si ha sido rescatado, ejecutivo de la AFP Popular. Un hijo y su esposa del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. De hecho, me parece que la hija de Grullón es la esposa del hijo de Eduardo Estrella. Sí, correcto. Pues vamos nosotros a la pausa, jóvenes, y regresamos en breve con más y mejores informaciones en su espacio, su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Adelante, señor director. Continuamos con su espacio, su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Señores, consternado, como es natural, como está el país, también está el municipio, provincia de Montecristi, por la sentida muerte en la tragedia que aconteció en el Jet Set de la gobernadora, ex candidata a senadora también, Nelcy Milagro Cruz. Ya todo el mundo sabemos que es hermana de Nelson Cruz, pelotero destacadísimo, gerente del equipo de República Dominicana. Una gobernadora joven. Que va ahora para el clásico, ¿no? Una gobernadora. Tuvo en algún momento una controversia, pero después medio que se arregló. Una mujer joven. Ella no falleció bajo los escombros, sino que le dio tiempo, inclusive antes de salir de la discoteca, ya herida, comunicarse con el propio presidente. Y podría decirse que a partir de esa llamada, el presidente, que se acuesta tarde, se activaron todas las alarmas de las agencias locales de seguridad. También ya confirmado, si el señor director no tiene alguna foto por ahí,
de la voz más alta del merengue, Rudy Pérez, en un primer momento dijimos que era extraoficial, pero ya se ha hecho oficial por parte de las autoridades y sus familiares. Bueno, lamentable la pérdida de Ruby Pérez, que hace poco, repetimos, celebró con mucho orgullo los 15 años de una de sus hijas. Hay cosas que son incomprensibles, hay cosas que son inevitables, pero así es. Lamentablemente, Yo creo que quien animaba la fiesta, quien era el artista de ese evento de ayer lunes, parte de hoy martes, falleció ya oficialmente confirmado. Humberto, yo creo que una manera del pueblo dominicano manifestar su tristeza por este siniestro tan desgarrador es que la gente, cuando las autoridades lo puedan permitir, en cualquier esquinita del jet set, la gente lleve un velón, lleve un ramito de flores para honrar a las personas que murieron ahí, probablemente como se hace en otros lugares, si hay una foto, etcétera. Porque se convirtió el jet set, sin quererlo, en la tumba de cientos de decenas de dominicanos, porque no llega a cientos, de decenas de dominicanos que perdieron la vida de una manera bruta, inexplicable, pero que estaban divirtiéndose, teniendo alegría de la sana. Sí, hombre. Porque todo el que va ahí va a divertirse, a bailar, un rato, disfrutar con amigos, va en compañía de su esposa, del hijo, del amigo, de la amiga, etcétera, y de alguna forma y manera no todo es trabajo, a veces hay que distender y irse a divertir. Así que cuando las autoridades puedan permitirlo, que la gente que ha perdido amigos y relacionados, pues puede en una esquinita y del YC hacer una especie como de altar y llevarle sus velones y un ramito de flores como una manera de honrar a esas personas, hombres y mujeres que fallecieron en ese lugar. Así es. Me gustaría compartir un video de la lamentable, ¿verdad?, fallecida a destiempo, gobernadora de Montecristi, que enluta al pueblo dominicano, sobre todo a esa importante provincia de la línea norte del país, y que todos la recordamos por ser una mujer, ¿verdad?, una joven alegre, bastante dinámica, y que es oportuno que nosotros podamos compartir este video para que veamos cómo era la forma de ser de esta valiosa dirigente política que lamentablemente está en la lista de fallecidos en la tragedia de jet set. Adelante, señor director, compartámoslo. Que la mejor forma de recordar es tú dejar un buen legado a tus generaciones y dándole la bienvenida a nuestra frontera, que sea la mejor acogida y que se pueda sacar el mejor de los provechos en este encuentro. Bueno, ahí veíamos de manera breve. Quisiera que el señor director compartamos un video donde ya los bomberos, una asociación nacional de la Unión Nacional de Bomberos se ha pronunciado respecto a este incidente y atribuye, esto es delicado, y atribuye el colapso del techo del jet set al incendio del 2023 y a que no se hicieron los correctivos que debían hacerse luego de este incendio. Porque hay regulaciones que establecen que luego de un incendio, de una estructura de este tipo, lo que demanda es que se haga una demolición y una nueva construcción de la edificación. José, pero perdón. Vamos a escuchar. ¿Por qué ahora? Pues bueno. ¿Por qué ahora ese pronunciamiento? Bueno. ¿Por qué ahora? Bueno, vamos a escuchar lo que dice el general Luis Elías Hermudo Rodríguez, quien es el presidente de la Unión Nacional de Bomberos, UNABOM. Adelante, señor director, si lo tenemos ahí. Este edificio en el 2023 sufrió un incendio. Quizás eso provocó que se debilitaran las losas, las paredes, que sufriera el hormigón, una serie de defectos y desgastes que no lo cubieran a tiempo. Y el techo también podría haber sufrido, porque el acero con alta temperatura de calor se degrada, y por esa razón pudo el hormigón y el acero
sufrir en esa época un degrado que ahora mismo se está sintiendo. Quizás no le hicieron las correcciones y arreglos y reparaciones del lugar, o si tenían en el techo una o dos unidades de aire acondicionado de esos industriales cuadrados, si tenían un tanque de gas de 120 libras, si tenían una planta eléctrica, no sé de cuánto, si tenían tinacos con agua para... Todo eso podía afectarle al plato del local, y eso pudo con el tiempo sufrir y poder también a la vez desplomarse, porque ahí usan toda la semana, todos los días, equipos electrónicos de música, por ejemplo los contrabajos, que hacen un ruido tremendo, hacen boom, boom, eso con el boom, boom, boom todos los días. Las paredes sufren con la onda expansiva que eso produce, y además con el tiempo y con el ruido y todo, pudo debilitar la base y provocar que el techo, con el peso que tenía, que quizás no lo soportaba, ahora fue cogido esta desgracia. Nosotros creemos y estamos lamentando una situación, una tragedia nacional, y esperamos que tanto las autoridades y sobre todo los departamentos encargados de eso, como planeamiento urbano en cada ayuntamiento de cada municipio, los departamentos de bomberos lo tomen en cuenta y les muestren planos de construcciones que se están haciendo y que se van a hacer, pero muchas veces no las mandan a los departamentos de bomberos y uno no puede dar una opinión. Solo venir ahora a cargar nosotros con el problema de salvar vidas y propiedades. ¿Me puede confirmar su nombre, general? Luis Murdo, presidente de la Unión Nacional de Bomberos y intendente del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Muchas gracias. Para servir. Bien, ahí escuchamos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Lo que veníamos diciendo, lo que hemos dicho en todo el espacio de esta tarde. Está hablando del incendio, está hablando de las revisiones oportunas de estructuras como esa, donde hay una música permanente, con vibraciones permanentes. Y en el caso de una estructura como la del jet set, que a pesar de las constantes vibraciones internas, también recibía por arriba las vibraciones de una planta eléctrica que no pesa poco, y todo eso, más un incendio en el año 2023, que sufrió esta estructura, que no se hicieron al parecer los correctivos del lugar, que demandaban una demolición y una construcción nueva. Él habla incluso de cómo el metal interno sufre una especie de expansión por el tema del calor. Sin embargo, nada de eso se hizo. Será oportuno que los bomberos del Distrito Nacional presenten el informe que se hizo en esa ocasión, que se presentó, y que entonces Jet se demuestre si hizo o no los correctivos del lugar en virtud de las observaciones que hicieron los bomberos. Aquí a toda luz hay una responsabilidad de parte de los dueños de esta eso, discoteca, de sus ejecutivos, y bueno, ya será, ¿verdad? Una situación, José. Las víctimas y sus familiares que harán los procedimientos del lugar. Una situación, José, que se impone el hecho de que hay en el país 162 municipios, incluyendo el Distrito Nacional. Hay 4 municipios que fueron subidos de categoría ahora, que eran distritos municipales, etcétera, y fueron subidos a la categoría de municipio. Pero, ¿qué acontece? Es que el cuerpo de bomberos no es un ente independiente del municipio, depende del municipio, del alcalde que es su jefe. Entonces, se imponen los intereses de tipo personales y mercuriales. Quizá el jefe de los bomberos de ese lugar haga un informe condigno con el propósito de recomendar al ayuntamiento que se demuela tal o cual edificación porque ha sufrido agrietamiento a través de un incendio, porque se construyó mal, porque para que un edificio se desplome no necesariamente tiene que haber un siniestro. Hemos visto, por ejemplo, en La Vega que en una ocasión se desplomó una tienda y en otros lugares porque los agregados que se utilizan son de mala calidad o no se le echan lo suficiente, varilla, poco cemento, mala configuración de la arena, entonces se pueden venir abajo con el tiempo. O inclusive se han desplomado edificios cuando se le está echando el plato porque el falso piso, como se dice, es de mala calidad y no aguanta el peso del cemento del techo. Entonces, ¿qué acontece? En aras de mantener su empleo,
que es donde se gana la manutención de su familia, pues el bombero o el jefe guarda silencio. ¿Por qué le pasa un informe al alcalde? Sí. Pero si el alcalde... Ya ahí termina la responsabilidad del bombero. Que se la pasan. Lo que pasa es que el alcalde va a depender si es un compañerito de la base, si es un funcionario, si es un... Mire. Una varilla no hay nada. ¿Dónde está la varilla? Ahí. Oye, el director está certero. Ahí, en esa viga, debe haber por obligación una cantidad de acero. Porque yo no entiendo porque se ven como varias capas. Entonces, es una locura. Al desplomarse el techo, mire ahí, al desplomarse el techo, deben verse, quedar a la observación de la persona, los bastones de la varilla, del grosor. Es decir, ahí se vertió cemento, pero no hay una cemento sobre cemento. No hay una estructura de acero. Y eso es cemento, porque parece como un tipo de foam. Y si usted se fija, hay unos foam que se usan para vaciar, y además para vaciar también. Encima se ve la lona asfáltica. La lona asfáltica para que no haya filtración. Pero en ninguna capa de lo que se puede ver ahí hay varilla. Hay varilla. Y al desplomarse, porque si usted nota, se fue todo el cuadro de construcción completo. Como bien señaló José, es una observación que debieron quedar al descubierto las varillas. Las varillas. Y inclusive ahora, para mover esos escombros, no se pueden mover esos pedazones. Hay que destruirlos. Entonces ahí se podrá observar si realmente tenía varilla. Porque fíjese que de la capa asfáltica hacia allá, debe haber 1 metro, no sé, en la foto, hacia donde termina la pared o empalma con otra, con una viga. Pero ahí no hay varilla de ninguna naturaleza. Y se ve que un cemento que está poroso. Sí, claro. Será por el salitre, será por el tiempo. Fíjese aquí. Bueno, mira, hay casi 1 metro entre donde se ve la columna hacia el pote, hacia el transformador, hay más de 1 metro y no se ve varilla. Es decir, cuando se desploma el techo, no cortaron con una sierra la varilla. Debieron quedar los bastones de la varilla colgando. Es decir, que a todas luces, eso forma parte también de los vicios de construcción de este edificio que en una ocasión era un cine, luego fue remodelado y fue entonces mudada a la discoteca a mediados del 80 y pico para allá, porque el YC, como reitero, empezó ahí en la Independencia, en la misma Independencia, pero del lado derecho, en la dirección oeste-este, próximo a donde está la Coca-Cola. Eso era una especie de solar grande ahí, que inclusive había estaba por debajo del nivel de la acera. La pizzería, discoteca, que ahí empezó el YC, como una especie de enramada. Entonces, luego, con el tiempo, fue mudado al lugar que ocupa ahí en el ensanche Atala, me parece. Atala, es el Atala. Ensanche Atala, que está frente ahí, frente a frente, donde operaba la fábrica de salchichón Cami, que mucha gente, eso era en la dictadura, mucha gente nunca supo que ahí había una salchichonera. Ahí en la Independencia, la fábrica de salchichón Cami, que luego le fue cedido graciosamente a una fábrica de cerveza que quería irse tan lejos como que le dieran hasta la feria ganadera completa. En sus ambiciones de tener cosas del Estado que tienen valor, pero que como ellos están pegados y tienen funcionarios, amigos y relacionados que les facilitan las cosas. No le la cervecería dominicana. Bueno, la escuela vocacional del Ejército, que hacía frontera entre la salchichonera Cami y la feria ganadera, le fue regalada también a precio de vaca muerta a esa fábrica de cerveza, que no hay que decir de quién es. No habla así de la cervecería. Leonardo Suero. Bueno, señores, como bien señala José, ahorita en el noticiario, pues tendremos mayores informaciones al día, pero hay una lista de personas que están heridas, que están en hospitales. Entonces vamos a dejar... ¿Tú la tienes, Humberto? Sí, está nuestro señor director. Sí, en el Sistema Nacional de Salud. Ok. Si la puede acercar para que José, que tiene la vista buena, pueda leerlo, porque probablemente algún familiar
en lo que nos queda de programa, se entere. Esto lo publica el Servicio Nacional de Salud. Aparece en este caso 4 o 5 hospitales. Darío Contreras. Ahí está Gilberto Guerrero, de 35 años. Pedro Espinal, Rudy Alonso, Viviana Díaz. Giselle Guerrero, la primera. Giselle Guerrero. Sí, Pedro Espinal. Sí. Está Rudy Alonso, 44, Viviana Díaz, 34, Marisol Chalas, de 58, Pamela Montoya, de 33, Douglas García, de 42, Carlos Martínez, de 42, Carolina Rodríguez, de 40 años, entre otras tantas. En el Hospital Marcelino Vélez también, en el Moscoso Puello, el Salvador Gautier, y en el Ney Arias Lora también hay un grupo interesante. Lo que no debe olvidarse la gente es ir a donar sangre que se necesita. Sí, vale. En el noticiario de Su Mundo TV encontrarán ustedes informaciones más objetivas y veraz. No le cambien, continúe, porque ahora, luego que nosotros nos retiremos... Ahí estamos viendo, esto lo publicó en el Hemocentro Nacional de 8 a 7, se estará, ¿verdad?, recibiendo en la jornada de donación. Parqueo de aduanas y del Centro Olímpico de 10 a 7 de la noche en el Hemocentro Nacional. Apoyemos esta causa como pueblo solidario en medio de esta tragedia en los programas que continúan, que es el Trifolio. Vamos a seguir dando boletines. Entonces estará también el programa que dirige el doctor En Contexto. Ustedes podrán tener informaciones más objetivas y veraces y actualizadas, y naturalmente en el mejor noticiero de la República Dominicana, que tiene su canal, Su Mundo TV. Será hasta mañana. Dios me lo bendiga, me lo cuide, y lamentamos profundamente la pérdida de vida de todas las personas y los heridos. Su Mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Su Mundo TV.